En Onda Regional de Murcia, las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la promoción de la cultura financiera del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Saludamos ya al director del ICREF, Nicolás González. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros otra vez. Igualmente, Nicolás, ¿de qué hablamos de esta mañana? Algo que, bueno, que nos afecta a todos, ¿no? De alguna manera. Pues sí, nos afecta ahora, nos afecta en el futuro y además en verano solemos plantearnos estas decisiones para la vuelta de verano. En muchas ocasiones comprar vivienda, adquirir una nueva. Por eso vamos a hablar hoy un poco sobre los gastos de la hipoteca, para intentar esclarecer un poquito en qué consisten, quién se tiene que hacer cargo de ellos, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar un poquito por esa parte. ¿Cuáles son esos gastos que van siempre asociados a una hipoteca y que nos suponen para el bolsillo cuando sacamos al final la cuenta? Bueno, lo primero es que tenemos que distinguir entre la hipoteca y la compraventa. Eso es una de las cuestiones que creo que a lo largo de este pequeño espacio tenemos que aclarar. Entonces vamos a empezar hablando de ese préstamo hipotecario, que tiene una serie de gastos asociados. Son fundamentalmente 5. Tenemos el gasto del notario, al que hay que pagarle sus aranceles, porque bueno, hay que escriturar ese préstamo, y suele estar ese precio de notaría, ese coste de notaría entre el 0,3 y el 0,5 del valor de la hipoteca, más el coste de las copias que queramos pedir. En principio es un gasto que tiene que asumir el banco y luego cada parte, pues la copia que quiera pedir, pues ya la paga cada uno. También debería pagar el banco el registro de la propiedad, que es un coste asociado a la inscripción de la hipoteca, está entre el 0,1 y el 0,3 del valor de la hipoteca. La gestoría también sería el tercer gasto, lo asumirá el banco. Aquí el valor no se calcula sobre lo hipotecado, sino que más o menos pues tiene unos gastos estimados de media en torno a unos 400 euros por esa inscripción en el registro de la propiedad. Luego tenemos el impuesto de actos jurídicos documentados. Este es un impuesto que no es homogéneo en toda España. Varía entre el 0,5, el 1,5 de la responsabilidad hipotecaria. Desde el año 2018 lo debe pagar el banco y en Murcia ese tipo está establecido en el 1,5, pero es importante señalar que en el caso de que estemos ante menores de 35 años, que sean viviendas que están integradas en el plan de vivienda joven o que seamos una familia numerosa, en ese caso está prácticamente bonificado y solamente se paga el 0,1%. Luego hablaremos también de una medida interesante en estos casos para menores de 35. Uh-huh. Y la tasación de la vivienda, pues unos 350 euros de media, y es así. Esa la tenemos que pagar nosotros. ¿Todo esto cómo se paga? Pues normalmente hacemos una provisión de fondos para hacer frente a estos gastos. Por eso cuando calculamos la hipoteca es importante que tengamos en cuenta que al margen de lo que nos toca pagar de entrada de la vivienda, ya sabes que normalmente pues, los bancos nos dan hasta un 80%, también tenemos que tener en cuenta que hay que asumir unos gastos. Así que debemos sumarlos y tener en cuenta si tenemos esa capacidad de ahorro o no para asumirlos. ¿Cómo ha cambiado también todo esto? Bueno, tenemos de por medio pues una pandemia. ¿Han cambiado también mucho las cosas, por ejemplo, antes de junio de 2019, Nicolás? Sí, bueno, ya sabes que el mercado de las hipotecas es súper dinámico. Estamos siempre oyendo cuestiones sobre... Hay una sentencia que le da la razón al cliente, que le da la razón al banco. Bueno, pues aquí las cosas también van cambiando. Y a raíz de esas sentencias y de esas decisiones judiciales, pues van modificándose las leyes. En concreto, como tú señalabas, a partir de mitad del 2019, pues hay un cambio en la ley de contratos de crédito inmobiliario y hasta ese momento el cliente era el que tenía que pagar la mitad de los gastos de la notaría, el impuesto de actos jurídicos documentados y el banco abonaba el resto de gastos. Eso fue lo que entendía el Tribunal Supremo. Así que si el cliente, si cualquiera de nosotros pagó algo que correspondía, según esta ley ahora, al banco y según esas sentencias, se puede reclamar la devolución de esos gastos de hipoteca que se han abonado de forma indebida. Según las estimaciones, si esa reclamación tiene éxito y es conforme a los parámetros que hay establecidos, podríamos llegar a recuperar una cantidad nada desdeñable de 1.500 euros de media. Bueno, es dinero, 1.500 claro euros es dinero, si no tenemos esta información y se pierde. Más cosas, recordemos que estamos hablando con el director del ICREF, del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, en estas píldoras de economía doméstica que nos ayudan tanto cada semana. ¿Cómo podemos calcular también los gastos de una escritura, de una hipoteca? Porque eso también, bueno, pues se sube. Bueno, claro, como decíamos, hay que tener en cuenta esos gastos para hacer nuestra planificación.
Y bueno, conforme a la ley hipotecaria que hay ahora mismo en vigor, en principio, nosotros, como potenciales solicitantes de una hipoteca, tendríamos que pagar la tasación y la copia de escritura, ya que el resto de gastos pues correrían por cuenta del banco. Así que vamos a hacer una estimación sobre pues una hipoteca media de unos 150.000 euros. Bueno, pues si tomamos ese importe de referencia, tendríamos que pagar unos 350 euros en concepto de tasación y unos 50 euros por la copia de la escritura. Es decir, pues como mencionaba antes, de forma así más agregada, unos 400 euros. Hay casos, cada vez menos, sobre todo en un contexto ahora mismo, como ya sabes, en el que estamos con unos tipos de interés, un Euribor en negativo y donde las hipotecas pues no son tan atractivas como eran antes. Bueno, pues los bancos rara vez ya lanzan ofertas para cubrir esos gastos. Antes, en un entorno pues un poquito más favorable para ellos, a veces se lanzaban y te decían, bueno, pues te cubro los gastos de tasación, te cubro tu copia, etcétera, pero eso ya es complicado que lo vayamos a encontrar. Cuando hablamos de todos estos gastos, no solamente es el precio de la vivienda, hay que ir sumando otros, bueno, pues cuando se compra, ¿no? No es una casa, pues me cuesta 100.000, 150.000, lo que sea, el precio del mercado que tenga. ¿Qué más gastos hay que afrontar cuando decidimos comprar una casa? Claro, hablábamos al principio, Carmen, de que hay que distinguir y tenemos que tener muy claro que una cosa es constituir una hipoteca y otra es comprarla. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que normalmente pues no tenemos el dinero para afrontar el pago de una vivienda nueva, por eso recurrimos a la hipoteca, por eso nos endeudamos. Así que de forma simultánea al acto de compraventa, constituimos esa hipoteca sobre la nueva vivienda. Esa hipoteca actúa como una garantía para que el para que el banco nos otorgue ese préstamo. Y aunque vayan de la mano en el tiempo, porque claro, la compraventa y la hipoteca son simultáneos, pero no podemos confundirlos porque tienen gastos diferenciados. Así que cuando compramos una vivienda, además de asumir esos gastos de constitución que comentábamos antes, hay que pagar los gastos asociados a la compraventa. Es decir, los que se generan cuando formalizamos la escritura, cuando escribimos la nueva propiedad que pasa del vendedor al comprador. Y en este caso la diferencia es clave, fundamental. En este caso, los gastos los asume prácticamente en exclusiva el comprador. Aquí el banco no interviene. Pero es lógico, porque el banco solo interviene en la parte de concesión de la hipoteca. En la transmisión de la propiedad no. Pasa del contigo propietario a nosotros. Por eso, ahí simplemente el banco lo que hace es llevarse su margen de financiación, etcétera. ¿Y qué gastos tenemos ahí? Pues tenemos la escritura pública en notaría por la compraventa, que va a ser entre un 0,2 y un 0,5 de lo que valga la vivienda. Tenemos que inscribir esa nueva vivienda en el registro de la propiedad. Pues eso, entre un 0,1 y un 0,25 el valor de la vivienda. Unos gastos de gestoría para todas esas gestiones de inscripción, etcétera, en torno a unos 300 euros de media. Esto a veces lo puede hacer el banco, aunque nos lo va a cobrar. Eso, por supuesto, nada gratis en este mundo. Claro, al final es un servicio. Por supuesto. Y luego tenemos los impuestos. Aquí tenemos para vivienda nueva, pues tendremos IVA y el impuesto sobre actos jurídicos documentados. El IVA aquí, en este caso, será de un 10%. Si es de protección oficial, el IVA baja del 10 al 4, que es un importe relevante. Y como decíamos, pues por adquisición de vivienda nueva generamos el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que está en el 1,5 con las salvedades que antes he comentado, en los que estaría bonificado al 0,1. Y en las viviendas de segunda mano tenemos que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. En la región de Murcia, eso supone un 8%, y si es de protección oficial, se queda en la mitad, un 4%. Y luego también hay otro impuesto que no paga el comprador, y esto es importante porque a lo mejor en algún proceso de compraventa pues puede haber alguna confusión o algún intento de que lo pague el comprador, y no es así. El impuesto, lo que conocemos como la plusvalía, pues ese impuesto lo tiene que pagar el vendedor y se paga conforme al aumento que el valor del terreno haya tenido desde la última adquisición. Pero ahí digo, no interviene en ese caso el comprador. Otra cuestión también, muy rápidamente, los gastos de esa compraventa, ¿quién los paga? ¿El que compra, el que vende? ¿Esto qué? Pues por simplificar, casi todo el comprador. Casi todo, ¿verdad? La notaría, los aranceles, los honorarios, el IVA, como he dicho, salvo ese impuesto de plusvalías, casi todo lo paga el comprador. Sí que me gustaría aquí remarcar, antes de que terminemos, que tenemos ya muy poquito tiempo, que en el caso de las viviendas adquiridas por menores de 35 años, la Comunidad Autónoma ha puesto en marcha una ayuda interesante para los menores de 35 años. Podemos avalar
en el caso de vivienda nueva. Ese 20% que queda fuera de ese préstamo y que normalmente tenemos que hacer como una aportación en efectivo, pues la comunidad autónoma avala a los jóvenes menores de 35 años para que puedan obtener el 100% del valor de la vivienda. Para eso, si quieren conocer más información, en la página del ICREF tienen toda la información sobre la tipología de vivienda, los criterios de elegibilidad y las características también de ese aval que les permitirá comprar su nueva casa sin tener que hacer ningún desembolso de entrada. Pues es muy importante esto último que cuentas, sobre todo pues para los jóvenes y bueno que les cuesta tanto, ¿no?, llegar a esa primera vivienda, pues ayudas así son necesarias. Nicolás González, director del ICREF, muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la temporada, durante cada viernes. Seguimos con nuestras píldoras, pero también a disfrutar un poquito del verano, Nicolás. Por supuesto, nosotros seguimos la semana que viene, seguiremos teniendo píldoras. Sé que creo que te vas de vacaciones. Sí, pero está Marta Ferrero, muchísimo. Claro. Lo sé, pero tú tómate las vacaciones que te las mereces seguro y que disfrutes. Y la semana que viene estaremos con Marta. Con Marta Ferrero la semana que viene y seguimos, por supuesto, con nuestras píldoras. Mil gracias, como siempre. A vosotros siempre.